Estamos hoy iniciando una nueva serie de predicaciones que espero en el Señor pueda Él usar poderosamente también para edificar nuestras vidas, transformar nuestra perspectiva de la vida y llevarnos a considerar la grandeza, la obra perfecta del Señor Jesucristo como la razón de nuestra existencia, el eje rector de nuestras vidas. Y la carta en cuestión es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es una de las 4 cartas que se conocen normalmente como las epístolas de la prisión, por el hecho de que el apóstol Pablo las escribió desde Roma en su primer encarcelamiento. En esta carta el tema central es la supremacía de Cristo. Cristo siempre primero, ese es el título que llevará a la serie de predicaciones que iniciamos este domingo y a través de las cuales vamos a ir viendo cómo en la carta se entreteje este tema central en una y otra circunstancia y cómo va golpeando también o debe ir golpeando nuestras vidas, considerándonos a nosotros mismos, viendo reflejado ante el espejo de la perfecta persona y obra del Señor Jesucristo, cuál es el lugar que nosotros le estamos dando a Él. Hasta dónde Cristo es central en nuestra vida, porque una cosa es decir eso y otra cosa es vivirlo diariamente. Hasta dónde el Señor Jesucristo es el eje rector de nuestra vida y todas las consideraciones y las decisiones que hacemos, las hacemos en función de Él. Hasta dónde Cristo es el centro de la existencia nuestra y de la iglesia. Hasta dónde Cristo es la cabeza rectora de todo esto. Esas son las preguntas que nosotros hemos de hacernos al entrar a considerar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es una carta maravillosa porque como todas las que el Señor inspiró al apóstol Pablo para escribir, tienen un propósito, tienen una finalidad, tienen una razón de ser en ese tiempo para los receptores primarios de la carta, pero también para nosotros a través de los tiempos. 2000 años después vamos con reverencia ante lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir en Colosenses y espero seamos llevados a la consideración del carácter maravilloso del Señor Jesucristo, de su belleza extraordinaria, podamos llegar a enamorarnos cada vez más de este Señor que vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Hay 2 razones principales por las cuales también es bueno estudiar esta carta. En primer lugar, porque es una carta derivada de un peligro latente que se cernía sobre la iglesia, cuyas características se dejan ver clara y directamente en el capítulo 2. El capítulo 2 es como el centro, el eje de toda la carta, porque aquí gira todo. Sin embargo, el capítulo 1, versículos 15 en adelante, viene también a ser preponderante en esta consideración. Pero el peligro en sí se manifiesta muy claramente en el capítulo 2. Tales peligros eran, por un lado, el legalismo por parte de los judaizantes, de aquellos que pertenecían a los judíos y que iban por todos lados tratando siempre de imponer ciertas cosas, además de la fe en Cristo, a los creyentes, una carga dura sobre sus hombros que ni ellos siquiera podían llevar. Eso lo tenemos en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue en estas cosas, dice el apóstol Pablo, porque ya se estaba infiltrando este problema dentro de la iglesia, esta amenaza latente que era el legalismo. El segundo problema que podemos apreciar también en el capítulo 2 es el misticismo. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El versículo 18 dice que habían personas que estaban buscando como mediadores a los ángeles para poder acercarse a Dios, buscando en los misterios, por decirlo de alguna manera, en los misterios que en ese tiempo también eran muy importantes en el mundo pagano, creyendo que de esa manera, a través
de la unión o la unión del alma con la divinidad se podía producir por medios subjetivos, por el conocimiento de cosas ocultas. Obviamente, el apóstol Pablo va a hablar duramente en contra de esto, pero este era el segundo problema que era la amenaza, digamos, una de las amenazas de la iglesia. En tercer lugar, estaba también el ascetismo. ¿Qué es lo que era el ascetismo? El ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, de renuncia a placeres materiales o deseos personales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. La práctica de estas cosas, estaban diciendo ellos, es lo que realmente nos va a llevar a una perfección moral y espiritual cuando nos abstenemos de muchas cosas. A eso se refiere el ascetismo. De tal manera que ellos estaban diciendo que lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 2, versículo 21, no manejen, ni gusten, ni aun toques. Eso era ascetismo. Y el apóstol dice, cuidado, es una amenaza también para la iglesia. Estas enseñanzas dentro de la iglesia mostraban el peligro evidente de desviarse de la centralidad de Cristo. Y por eso Pablo, cada vez que habla de estos temas, dice, hay un remedio para esta enfermedad. Y este remedio para la enfermedad es Cristo. Cristo, Cristo. Repite siempre en la carta la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia. Lo que entonces dejaba de manifiesto que no estaban completamente satisfechos con Cristo, por eso estaban buscando otras cosas a su alrededor. Y al mismo tiempo estaban poniendo al hombre en el centro y sus supuestas capacidades para ganar la aceptación de Dios, porque legalismo se trata de eso, porque ascetismo se trata de eso, porque misticismo se trata de eso. Cristo y algo más. Yo, mi esfuerzo, lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios, eso es lo primero, eso se llama humanismo. También era un peligro allí en la iglesia. Y la otra razón por la cual es importante estudiar la carta, además de estos peligros que obviamente se cernían sobre la iglesia y que en el día de hoy no son ajenos a lo que está pasando, en segundo lugar, porque estas enseñanzas peligrosas que se daban en este tiempo siguen vigentes en la actualidad en la vida de la iglesia, lamentablemente, y particularmente en los púlpitos de las iglesias. Desde allí se enseñan estas cosas. Durante mucho tiempo nosotros escuchamos un evangelio humanista y quedábamos contentos porque el evangelio humanista hacía cosquillas a nuestros oídos. Porque el evangelio humanista nos levantaba y nos colocaba arriba y Cristo estaba en cualquier lugar menos en el trono donde siempre ha estado y debe estar en la consideración que nosotros tenemos como creyentes. Por tanto, estas dos razones nos ayudan a poder ver la carta a los Colosenses como una necesidad imperiosa para nosotros, para nuestro cristianismo en el día de hoy, para la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Porque para nadie es un misterio que la centralidad del hombre en la predicación ha desplazado a Cristo. Los intereses del hombre, sus expectativas, sueños, deseos, proyectos, emociones y ambiciones se han transformado en los temas principales de los sermones en las iglesias. Y eso no es el tema central, no es el hombre, es Cristo, su grandeza, su gloria, su obra, su perfección, su carácter. Ese es el tema central de la iglesia. Por tanto, también esto, bien enfocado cuando volvemos a Cristo y solo a Cristo, esto aumenta nuestro deseo, nuestro anhelo por la santidad. Pero en el día de hoy la santidad se ha confundido con el legalismo. Y han dicho, ser santo significa no hacer esto, esto, esto y esto, y eso es ascetismo. No es santidad. Por otro lado, la libertad cristiana ha venido a ser coartada por el ascetismo, porque han dicho, bueno, miren, si tú no haces esto, entonces tú realmente estás haciendo la voluntad de Dios. No hagas, no hagas, no hagas. Cuando la Biblia enfatiza más el hacer algo para honrar al Señor. No solo el dejar de hacer algunas cosas, sino el hacer otras, como va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 5 en adelante. O también simplemente las experiencias místicas dan cuenta de un desprecio por la suficiencia de la persona de Cristo y la plenitud que tenemos en Él. Yo quiero sentir algo, yo quiero experimentar algo. Si no, la presencia de Dios no está aquí. Por estas y muchas otras razones, es de primera importancia proclamar entonces a través de la carta a los Colosenses, eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer, la suficiencia de Cristo y sobre todo
su supremacía en todos los aspectos de la vida cristiana y eclesiástica. Es decir, que Cristo sea principal, que esté en el trono, que nosotros lo miremos a Él y busquemos su guía, su dirección. Que nosotros entendamos que se trata de Él y no de nosotros. Por tanto, lo que vamos a empezar a hacer desde el día de hoy, hermanos, vamos a tratar de conocer algunas cosas en términos meramente intelectuales, sino que vamos a tomar decisiones. Y ese es mi deseo y esa es mi oración en función de que Cristo sea primero en todas las cosas. Estoy cierto que una comprensión correcta de la grandeza, perfección y gloria de Cristo nos llevará a subir a nuestros púlpitos, los que somos predicadores, con un solo tema en nuestras mentes y corazones: Cristo y solo Cristo. Tal como dice el pastor Sugel Michelén, Cristo más nada es igual todo, todo menos Cristo es igual nada. Esta es la ecuación divina que encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, reiterada una y otra vez. No cabe ninguna duda que esta carta está centrada en Cristo. Y se podría resumir en la declaración del capítulo 1, versículo 18, que desde allí sacamos también el título de esta serie. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por eso a esta serie le colocamos Cristo siempre primero. Este es el eslogan del Instituto Bíblico donde yo estudié. Cristo siempre primero. Cristo siempre primero. No solo en un culto, en la iglesia, en un momento determinado, sino en nuestra vida cotidiana, en todas las decisiones que tomamos, Cristo tiene que ser primero. Cuando yo digo, a ver, tengo una disyuntiva, necesito tomar una decisión, debo considerar esto. Esto que voy a tomar como decisión, ¿glorifica a Cristo o no? Y eso debe llevarme a tomar una u otra decisión. Es decir, si Cristo siempre primero, entonces Cristo va a estar en primer lugar en la consideración, en la evaluación de las diferentes alternativas que yo tengo y las decisiones que eso implica. No cabe duda que esta carta está centrada en Cristo, es un hecho. Buscaremos hacer en esta primera entrega un paneo general. Vamos a mirar desde arriba la carta. Vamos a hacer una visión general de lo que tenemos a modo de introducción, sin detenernos demasiado en aspectos formales, para entrar mayormente en hacer una descripción del contenido de la carta y su importancia para la iglesia actual. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 60 al 62 después de Cristo, en su primer encarcelamiento desde Roma. Igual que la carta a los Efesios, a los Filipenses y Filemón. Es una de las epístolas conocidas, como dije, como las epístolas de la prisión. Fue dirigida originalmente a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa, ubicada en Frigia, Asia Menor, actualmente Turquía. La iglesia pudo ser producto de la predicación del Evangelio por parte de Pablo en la ciudad de Éfeso. ¿Por qué en la ciudad de Éfeso? Porque Éfeso era una de las ciudades más importantes del Asia Menor y el apóstol Pablo estuvo allí por un buen tiempo predicando la palabra, al punto que Hechos 19:10 dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El apóstol Pablo hizo un ministerio evangelístico extraordinario desde ese lugar. Y como era una ciudad cosmopolita donde llegaba mucha gente, porque era una gran ciudad de Éfeso, entonces las personas de diferentes partes del Asia Menor confluían allí y allí pudieron tener la posibilidad de escuchar la predicación del Evangelio, recibieron el Evangelio y se fueron con el Evangelio a Colosas y pudieron fundar allí la iglesia. Lo más probable que a la persona que menciona Pablo en el capítulo 1, versículo 7, es precisamente el pastor o era el pastor de Colosa. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Él era el pastor de esta iglesia, aparentemente. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Colosas por conducto de esta persona, de Epafras, uno de los líderes y quizás el pastor. Como dije, él visitó a Pablo cuando estaba preso en Roma.
y probablemente le contó lo que estaba pasando en la iglesia. Este es el trasfondo de la carta. Capítulo 2, versículo 8, parece indicar en resumen lo que estaba en peligro de discernirse sobre la iglesia por causa de la influencia de falsos maestros. Capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, dice Pablo, cuidado. Hay un engaño que está latente, que se puede producir o se está produciendo ya. Cuidado, ya se hace una advertencia solemne. A esta herejía o a este problema de desviación, a este problema de una enseñanza falsa, el teólogo Lightfoot le llama la herejía colosense. Esta era doble. Por un lado, algunos en la iglesia estaban desviando o amenazando con desviar a los creyentes en términos doctrinales o teológicos o en lo moral y práctico. Y la carta, como todas las cartas de Pablo, están divididas así, en lo teológico y en lo moral o en lo práctico. Por un lado, estaban presentando a los ángeles, seres inferiores y creados por Dios, como mediadores, en lugar de a Cristo como la cabeza divina en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y por otra parte, insistían en las observancias rituales y ascéticas como base de sus enseñanzas éticas o morales. El primer error era intelectual, el segundo ritual. El primer error era traído aparentemente por los judaizantes, por los paganos, por los gnósticos, y el segundo por los judaizantes. Obviamente el segundo se deriva del primero. Si no están satisfechos con Cristo, buscarán otras cosas que los satisfagan. En este sentido, toda la carta entrelaza estos dos problemas y los refuta con claridad y definitivamente el apóstol Pablo. El elemento judaico se puede apreciar en los versículos del capítulo 2, 11, 16, 21 y 22. Ahí hay elementos de los judaizantes. El elemento del gnosticismo, que era una herejía que en ese tiempo todavía no estaba desarrollada, sino en semillas solamente, sin embargo ya habían algunos elementos conocidos, se aprecian en el capítulo 2, versículo 8, 18 y 23. El gnosticismo era una filosofía, una mezcla de filosofía y misticismo. El gnosticismo era una mezcla también que quería desvirtuar el cristianismo y quería mezclarse con algunos aspectos correctos del cristianismo para desviarlo posteriormente. Estos problemas, Pablo los refuta afirmando categóricamente la supremacía de Cristo, que da a la iglesia la certeza de que está completa en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, dice Pablo, estáis completos en Él. No necesitan nada más, este es el tema. No necesitan nada más. Y entonces, ¿por qué buscar en otras cosas experiencias, filosofías, ángeles, ascetismo, legalismo, misticismo? ¿Por qué? ¿Por qué buscar en otras cosas? Lo tenemos absolutamente todo. Este es pues el meollo del asunto y la razón y el propósito por que se escribió esta carta. Por eso podemos apreciar con claridad cómo Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, estructura su carta destacando 5 cosas esenciales en ella. Y esto es lo que yo quiero desarrollar desde ahora en adelante. Primero, la gloriosa persona de Cristo. La gloriosa persona del Señor Jesucristo. No hay otro pasaje en las Escrituras que llegue a superar este texto del capítulo 1, versículos 15 al 19. No existe ningún otro texto en la Escritura que lo supere. Hay 2 textos más que lo igualan. Uno está en Efesios capítulo 1, versículos 20 y 23 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es un texto que iguala a este, pero no lo supera. Y por otro lado, Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese texto también lo iguala. De tal manera que en las cartas de la prisión existen tres textos esenciales, lo que acabamos de ver, Efesios 1, 20 al 23, donde Cristo es exaltado, Filipenses 2, del 5 al 11, y este texto nuestro aquí, de Colosenses 1, 15 al 19. Pablo, luego de los saludos introductorios y de la acción de gracia que eleva a Dios por lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los creyentes y de orar a ellos porque el Señor produzca los frutos de crecimiento espiritual, de conocimiento de su voluntad y de evidencia práctica en la conducta en sus vidas, el apóstol Pablo va a levantar su mirada y a colocarla en Jesucristo. Y va a decir, Jesucristo no es meramente el Mesías libertador que pensaban los judíos que debía venir, ¿cierto?, a sacarlo del yugo romano. Jesucristo es el libertador del hombre de su condición de pecador perdido, pero para llevar ordenar todas las cosas para la consecución de sus propósitos eternos, porque Él es el Señor del universo. Luego, Pablo va a decir en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No solo en la imagen del Dios invisible, también es el creador del universo y además es la cabeza de la iglesia. Es el Señor también de la iglesia. Él es el que gobierna. Él es el que dice cuáles son las pautas por las cuales la iglesia tiene que regirse. Él es el que dice cuáles deben ser los propósitos de la iglesia. Y Él ha venido a decir cosas interesantes. Él no ha venido a decir que nosotros estamos aquí para transformar, que la iglesia está aquí para transformar las estructuras sociales. No. Nosotros no estamos aquí para eso. Él en su palabra dice que nosotros estamos aquí para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el que manda, es el que dicta las pautas de la iglesia y además Él es el que dirige la iglesia por su Espíritu Santo. Él es la cabeza, no hay otra cabeza. No existe. Cuando hombres se han dado a sí mismos la representatividad de Dios en la tierra, están completamente equivocados. Esa es una herejía y una blasfemia, porque Jesucristo es solo la cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Además dice Pablo, versículo 19, que Él es la plenitud de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La plenitud de la deidad está en la persona del Señor Jesucristo. Dios, completamente Dios, es Jesucristo, así como también es completamente hombre. La plenitud de Dios está allí. No necesitamos nada más. Si la plenitud es que está todo lleno, ese es el sentido, es que está todo completo, ¿para qué buscamos otras cosas? Hermanos, entonces, ¿cuál es el tema de la iglesia? ¿De qué vamos a hablar de la iglesia? ¿De Jesucristo? ¿Y de algo más? No, de Jesucristo, ¿no? De su salvación, de su carácter, de su autoridad, de su gloria, de su belleza, de su perfección. Hablamos de eso y amamos a ese Señor porque Cristo es todo.
Finalmente el apóstol Pablo va a decir aquí, yo estoy haciendo una introducción resumida, versículo 20, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Va a decir, Él es el Redentor del mundo. Mire cuántas verdades maravillosas respecto de Cristo. Cristo es presentado como la imagen misma de Dios, como el creador del universo, la cabeza de la iglesia, la plenitud de Dios corporalmente y también el Redentor del mundo. ¿Qué más necesita el hombre? ¿Qué más necesitamos nosotros? Hermanos, amemos a ese Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como dice el mandamiento. Él ahora nos ha capacitado para hacerlo. Él ha puesto su espíritu en nosotros, sus palabras en nosotros para que lo amemos cada vez más. Y vayamos nosotros desapareciendo y Cristo vaya siendo visible en nosotros. De eso se trata. No de otra cosa, hermanos, no de empezar a discutir esta iglesia es mejor que esta otra, no. Cristo es maravilloso y cuando vemos a Cristo y lo consideramos como la Biblia lo presenta, no necesitamos absolutamente mirar a ningún otro lado, miramos solamente a Cristo. Ahora, notemos cómo cada frase y expresión de Pablo nos elevan sobre esta tierra para penetrar la eternidad. La manera en que Él presenta al Señor Jesucristo nos lleva a olvidarnos de todo lo que está pasando aquí en esta tierra. Nos lleva a abstraernos de todo lo que está ocurriendo porque nuestra mirada se eleva más allá de las cosas visibles a las cosas invisibles. Nuestra mente se pone en las cosas eternas y por eso más adelante va a decir el apóstol como una exhortación, como una demanda para todo verdadero creyente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira o poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos eleva, levanta nuestra alma. Llegamos a ver las cosas que otros no ven. Nos lleva a sacar los ojos de esta tierra y ponerlos a la diestra del trono de Dios, donde está sentado Cristo esperando el momento en que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Allí está nuestra mirada. Y entonces, ¿para qué necesitamos otras cosas? Es maravillosa la forma en que lo presenta el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros tenemos un tremendo privilegio. Conocer a Cristo, tener una relación viva y verdadera con Él, recibir su palabra todos los días, la guía y la dirección de su Espíritu Santo para que vaya cambiando nuestra vida, nuestros hábitos equivocados y pecaminosos que todavía subsisten en nosotros. Solo pueden ser transformados cuando miramos a Cristo y vemos su santidad. Todas las cosas se originan en Cristo, dice Pablo. Se sostienen en Él y caminan al cumplimiento perfecto de su propósito eterno. Todas las cosas son preordenadas para cumplir con el propósito eterno de Jesucristo, su plan perfecto. Tanto en el universo en general como en la iglesia en particular, Cristo es el Señor. No existe otra mejor manera de refutar la herejía y destruir todo argumento contrario que presentar a la gloriosa persona de Cristo en toda su plenitud. Porque toda herejía antigua o moderna siempre intentará, escuchen bien, minimizar o negar a Cristo. Toda herejía tiene ese origen. Minimizar o negar a Cristo. O desplazar a Cristo a un segundo lugar. Toda herejía, habida y por haber, es refutada por la correcta cristología, es decir, el carácter y la obra del Señor. Pablo expone aquí lo que Pedro reconoció en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo dice en resumen, Pablo lo desarrolla aquí. Dicen, esto es lo que significa que sea el Cristo el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que implica. Ahora, hermanos, en la práctica, ¿qué implica para nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué implican para nuestra familia, nuestros hijos? Hermanos, yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito. Yo no quiero otra cosa en la vida más que mis hijos sigan a Cristo. Porque todo lo demás lo puede hacer cualquier persona.
Todos los esfuerzos para sacar títulos y reconocimientos en esta tierra van a servir circunstancialmente. Pero el seguir a Cristo, estamos hablando de trascender más allá de esta vida. Eso es permanente. Por eso entonces nuestro mayor deseo y anhelo y afán y nuestros esfuerzos mayores deben ser guiarlos por el camino de Cristo. Pero no solo que ellos escuchen las palabras, sino vean también que sus padres aman verdaderamente a Cristo. Porque Él es absolutamente todo lo que necesitamos. En segundo lugar, el apóstol Pablo va a poner en evidencia la perfecta obra de Cristo. La perfecta obra de Cristo. La gloriosa persona de Cristo. En primer lugar, el segundo apartado principal, la perfecta obra de Cristo. Versículos 20 en adelante, el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Dice: y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha y irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La perfecta obra de Cristo y su efecto práctico en la vida de las personas. Una vez descrito Cristo en toda su gloria, Pablo pasa a hablar de su gloriosa obra. Él es quien ha logrado la reconciliación por medio de su muerte en la cruz, con el fin de presentar a todo creyente santo y sin mancha delante de Él en su manifestación final. Es la obra de Cristo en la cruz, la única posibilidad de redención y de reconciliación. Él no solo vino, Él no solo manifestó la gloria del Padre, Él no solo es el creador de todo, Él no solo es la cabeza de la iglesia, la plenitud de Dios, sino también es el que reconcilia al hombre con Dios por medio de su muerte en la cruz. Es la obra de Cristo que se destaca en todo su esplendor, incluso dando a entender claramente su propósito, para presentaros, dice, santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Esa es la razón final por la cual el Señor nos redimió, nos reconcilió para presentaros santos y sin mancha delante de Él. Y entonces nosotros estamos en ese proceso de transformación, de santificación, hasta que seamos presentados delante de Él en su venida y seamos perfeccionados absolutamente. Para eso,
para que su obra pueda penetrar y llegar a muchos lugares, pueda manifestarse en todas partes, usa vasos de barro, como el apóstol Pablo, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que esta obra penetre en los corazones de muchos. El Señor ha tomado a personas, a seres humanos, para propagar la verdad. ¿A quién anunciamos? Dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por medio de la obra perfecta de Cristo. No hay otra cosa. Hermanos, no hay nada más que perfección fuera del Evangelio. El Evangelio no solo salva, también perfecciona, transforma y santifica. El Evangelio es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Por eso ha tomado vasos de barro y ha puesto su tesoro en esos vasos de barro. Y entonces Pablo es uno de ellos, para llevar esa gloriosa obra a los oídos de aquellos que necesitan escuchar esta buena noticia. Esta situación está plagada de dificultades en el camino. Por eso Pablo dice más adelante, en el versículo 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. La palabra luchando es agonía. Agonizo, dice Pablo, y eso significa un esfuerzo tremendo, mental, físico, emocional, de todo tipo, para poder llevar este mensaje a las personas y que sean transformadas por este evangelio. Hay dificultad en el camino, pero cuenta esta obra y esta misión con el poder de Dios. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué bueno es, hermanos, que Dios no dejó su obra en manos de hombres comunes y corrientes, sino que nos dotó con el poder necesario, la sabiduría necesaria y la gracia necesaria para llevar el mensaje. Y finalmente dice que este mensaje debe alentar los corazones, versículo 2, capítulo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahí apunta una cosa interesante, la herejía gnóstica, la herejía de los paganos, esta mezcla de filosofía y misticismo, apuntaba que a través del conocimiento místico una persona podía llegar al conocimiento de la deidad. Y aquí Pablo dice, ¿para qué quiere eso? Si en Cristo está la sabiduría y el conocimiento. No necesitan nada más. En tercer lugar, Pablo va a hablar ahora de la posición de la iglesia de Cristo frente a la herejía. ¿Cómo hacemos frente a la herejía? Capítulo 2, versículos 4 en adelante. En los versos 4 al 7, Pablo les advierte acerca del peligro amenazante de la herejía. Esta se produce porque sutilmente lleva al engaño sin que quienes están bajo su influencia siquiera puedan notarlos. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se dan cuenta? Con palabras de sutileza, con palabras que los van a engañar y ustedes ni siquiera se van a dar cuenta, pueden ser seducidos. Cuidado, dice Pablo. Hay una herejía que amenaza. Para combatir dicho peligro, Pablo les estimula, destacando su buen orden y firmeza en la fe y su gloriosa posición en Cristo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermanos, ustedes están firmes en Cristo, no se preocupen, sigan adelante, no sean engañados. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ustedes tienen que mantenerse en Cristo, firmes en la fe y firmes en Cristo. Para luego entonces Pablo pasar a advertir sobre la falsa filosofía
y hueca sutileza que pretende engañar sus sentidos. Versículo 8, ese es uno de los versículos centrales de la carta. Mirad, dice Pablo, pongan atención que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, cuidado. Pueden engañar sus sentidos sutilmente. Para enfrentar adecuadamente esta amenaza, deben aferrarse a la certeza de Cristo en cuanto a que es la plenitud de Dios y ellos están completos en él, versículos 9 y 10. Y luego, además, dice Pablo, además de que están completos en Cristo, ¿saben lo otro? Es que ustedes han muerto con Cristo, han sido sepultados con Cristo y han resucitado con Cristo, dice. Versículos 11 en adelante. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué maravilla esta relación íntima con el Señor, nos hace entender una verdad teológica profunda. Cristo y nosotros y Cristo, estamos unidos a Él y Él está unido a nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Imagínense lo que eso significa en la práctica, hermanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Por eso dice Pablo, ¿por qué no nos separan del amor de Cristo? Porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces es imposible que alguien nos separe. Estamos identificados con la muerte de Cristo, con la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Pablo le dice a los colosenses eso. Versículo 3, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Han sido liberados de la ley y sus exigencias, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz una vez y para siempre. Nosotros disfrutamos de eso. Cada creyente genuino disfruta de eso. Y déjenme decir otra cosa. Cada persona que no ha llegado en arrepentimiento y fe a Cristo no puede disfrutar de esto. Hay una buena noticia para los que creen. Hay una mala noticia para los que no creen. No se trata de una amenaza, se trata de una verdad bíblica. Si alguno tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pablo le escribe a personas que habían pasado por el arrepentimiento y por la fe, a personas que amaban al Señor. Y les dice, ustedes han sido liberados de esa acta de decretos que había contra ustedes. Cada uno de sus pecados estaba en una acta anotado allí, y la ira de Dios estaba pronto a caer sobre ustedes. Pero Cristo se puso en medio, tomó sobre sí la ira de Dios al llevar nuestros pecados en la cruz y finalmente anuló esa acta de decretos que había contra nosotros. Y luego va a decir en el versículo 15 no solo eso, sino que despojando a los principados y a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Va a decir Pablo, además, en Cristo ustedes han vencido el poder de las tinieblas. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué andar asustados por lo que nos pueda hacer el enemigo, porque Cristo ya lo venció completamente. Y lo paseó públicamente, ese es el sentido, en un desfile triunfal mostrando que ya no tiene poder sobre nosotros. En cuarto lugar, va a continuar diciendo el apóstol Pablo cuál es la responsabilidad de la iglesia de Cristo. La responsabilidad de la iglesia de Cristo, capítulo 2, versículo 16 al capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Primero tenemos la responsabilidad de rechazar algo y luego la responsabilidad o el deber de tomar algo y de obedecer un mandato. Primero debemos rechazar el legalismo.
Versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie te juzgue por esas cosas. Nadie te juzgue, hermanos. ¿Cuántas veces uno ve? Muchas veces todavía quedan residuos a veces en la iglesia. No tienes que hacer esto. Cuidado, no hagas esto otro. No. Días de fiesta, luna nuevas, días de reposo, comida o bebida. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por cosas tan superficiales como esta? Tenemos que tener cuidado. Esto es legalismo. ¿Qué otra cosa? Las falsas filosofías. Versículo 18. Nadie os prive vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No piensen que el misticismo y el conocimiento de misterios es lo que va a llevarles a andar correctamente en la verdad. No, esas son falsas filosofías y debemos sacarlas de nosotros. Tenemos la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino el deber, no solo de rechazar cosas como filosofías huecas, falsas, como legalismo, como prácticas rituales vacías de contenido, sino también tenemos que abrazar otras. ¿Cuál es? Cristo. Pero noten el énfasis. Está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense cómo dice, vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Ese es un tremendo misterio. Pero una maravillosa verdad. Está escondida con Cristo en Dios. Mi vida en Cristo y la vida de Cristo y mi vida está en Dios el Padre. Es algo extraordinario. Y entonces nuestros intereses principales deben estar en el cielo, en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras de esta tierra. Finalmente, en quinto lugar, la conducta de la iglesia de Cristo. La conducta de la iglesia de Cristo es parte del contenido también de la carta. Versículos 5 en adelante, 3, 5 al capítulo 4, versículo 6. Pablo ahora pasa a la parte más práctica de la epístola, destacando la necesidad que cada creyente tiene de mortificar el pecado. Fíjense los primeros versículos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir esto. Eso se llama mortificar el pecado. Si no matas el pecado te va a matar a ti. Si no matamos el pecado va a terminar por destruirnos. Y mortificar el pecado es aplastarlo permanentemente. Y hermanos, ¿saben qué? El Señor nos ha dado el poder de hacerlo. Su Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha hecho sensibles al pecado. Cuando pecamos, el Espíritu Santo enciende una luz de alerta inmediatamente en nosotros. Y además nos da la capacidad de poder decir no. Esto no. Eso es lo que allí está diciendo. Miren cuántas cosas: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todas estas cosas. Pero no solo eso, sino ahora hay una parte positiva. Versículo 10 en adelante. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren lo que está diciendo. Mueran a estas cosas y vivan para estas otras cosas. Mueran para el pecado, mortifiquen el pecado. Dejemos los vicios y las pasiones que combaten contra el alma. Y por otro lado, vivamos conforme a la nueva vida que Cristo nos ha dado.
Dejar una cosa y seguir lo otro. Dejar el pecado y amar la justicia y la santidad. De eso se trata. Finalmente termina el apóstol con la conducta que debe verificarse en la casa, en el ámbito familiar, en el trabajo, en el ámbito laboral y en las disciplinas espirituales en el ámbito personal. Fíjense 3 cosas aquí. Versículo 18 en adelante. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese es el ámbito familiar. Luego, laboral. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, en el ámbito laboral dice, trabaja como que estás trabajando para Cristo y no para tu jefe. Y en el ámbito íntimo, personal, capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren, dice Pablo, ya que Cristo es el centro de su vida, ya que Cristo es tan grande y tan glorioso, ya que ha hecho una obra tan perfecta por ustedes, ya que ustedes han muerto con Él, han resucitado con Él a una nueva vida, oren. Porque eso es la respiración del alma de un verdadero creyente. Orando también en el mismo tiempo por nosotros. Oren también porque la obra de Dios crezca. Oren también porque la obra de Dios se expanda. Oren porque más personas lleguen al conocimiento de Cristo. Oren para que este pueblo, esta ciudad ahora en aplicación en Villarrica, más personas puedan conocer a este Señor glorioso que la Biblia describe. Oren para que el Evangelio también quebrante sus corazones. Oren para que saque de la modorra y el adormecimiento a creyentes que tienen 20, 30 años en la iglesia y que no despiertan ante esta realidad magnífica de la gloria de Cristo. Oren para que ellos también puedan ver la verdad, para que ellos puedan apreciar al Señor de una manera distinta, para que ellos puedan obedecer a sus mandatos. Oren para que ellos puedan disfrutar de su relación con Cristo. Hermanos, ¿cuántas cosas el Señor nos enseña? Debemos seguir hasta el momento en que Él venga por nosotros. No nos cansemos y disfrutemos a Cristo. Él es maravilloso. Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Que el Señor nos dé la gracia para seguir introduciéndonos en esta maravillosa carta y podamos también ser transformados en este proceso. Que la vida de Cristo pueda ser formada en cada uno de ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros estamos mirando siempre las cosas de esta tierra, evaluando siempre en función de los propósitos de esta tierra. ¿Cuánto nos falta levantar nuestra mirada y ponerla en Cristo, Señor? Tú sabes cuántas veces estamos clamando a ti para suplicarte que nos lleves a una relación más profunda contigo. Pero nosotros tenemos que obedecer. Padre, si Cristo, como Pablo lo presenta aquí, es tan glorioso, ¿por qué queremos además de Cristo otras cosas? Si Cristo es tan maravilloso y es la plenitud, y en Él habita toda la plenitud de la deidad, ¿para qué buscamos otras cosas? Experiencias místicas, legalismo, pensando que a través de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras cosas, ascetismo, vamos a poder llegar a agradar a Dios. Cuando tú te has agradado en tu Hijo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él me ha agradado. Y entonces en Él estamos completos.
Padre, ayúdanos a poder vivir una vida cristiana apasionada por ti, escucharte diariamente y hablar de ti consistentemente, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos a Cristo y gracias por darnos a Cristo. Te alabamos por ello, Padre. Bendice a mis hermanos. Consuela el corazón afligido para que también al mirar a Cristo pueda ser alentado. Padre, sacude el corazón adormecido y despiértalo para que comience a amarte apasionadamente. Y Señor, ten misericordia de aquel que aún no te conoce. Desciende con tu gracia bendita en su corazón o en sus corazones para darle salvación. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y llévanos a exaltar el glorioso nombre de Jesucristo, no solo con lo que decimos, sino en la forma en que vivimos también. Lo rogamos en el nombre glorioso y bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén.